Muy bien, bueno, vamos a comenzar la clase. Así que el libro de Job es uno de los libros más antiguos de la Biblia. Claro, en el libro de Génesis nos habla de la creación, de la primera pareja. Por supuesto, fue antes de la vida de Job, pero el libro de Job fue escrito antes de Génesis, probablemente. Ahora, en Job 14, capítulo 14, versículo 14, Job dice, si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Esta pregunta, ¿volverá a vivir? En el tiempo de Job, él no tenía mucha enseñanza al respecto. Por supuesto, si fue uno de los primeros libros escritos, no tenía algún libro de referencia para ir y descubrir, indagar acerca de este tema. Entonces, desde el principio, el hombre tenía esa duda. Nosotros miramos atrás a la historia de Cristo, su muerte, su sepultura, su resurrección y tantos casos de gente que murió y resucitó, aunque volvieron a morir salvo Cristo. Entonces más o menos tenemos una idea acerca de la resurrección. Pero este tema de la resurrección es un tema donde había poca luz durante muchos años. Así que miren en sus notas en el segundo párrafo, bajo el tema de la resurrección en la página 13, dice, siempre había algunos que negaban la resurrección del cuerpo, que negaban la resurrección del cuerpo. Si buscamos en el libro de Mateo, capítulo 22, en el versículo 23, dice en Mateo 22, versículo 23, dice, aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, diciendo, maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijo, su hermano se casará con su mujer. Y vemos esta historia conocida de los estudiantes de la Biblia acerca de, bueno, ¿quién será, digamos, la esposa o sea, el esposo de esta mujer que murieron 7 hermanos? Entonces, tratando de engañarlo, tratando de atraparlo acerca del tema de la resurrección. Claro, estaban haciendo una pregunta que ellos de por sí no creían que fuera posible, porque no creía en la resurrección. Y en la historia mucha gente no creyó en la resurrección. El hecho de que haya una resurrección implica muchísimas cosas acerca de un juicio, acerca de la vida eterna y de gozar o de sufrir la vida eterna. La resurrección implica muchísimo. Fíjense en sus notas, algunos que reconocen una resurrección intenten interpretarlo espiritualmente, como si fuera un espíritu, pero nosotros creemos en una resurrección literal del cuerpo de cada ser humano. Cada ser humano. No solamente los buenos, pero también una resurrección
literal de los malos. ¿Se acuerdan cuando Cristo resucitó de la muerte y se presentó delante de los discípulos, los apóstoles? Él dijo, yo soy. Él dijo, tóquenme. Y él mismo decía, no soy un espíritu, dame algo para comer. ¿Por qué hizo eso? Porque es como que dudaban de que realmente era el Cristo resucitado, y en una porción de la Escritura nos indica en Juan, Evangelio de Juan, que él traspasaba las puertas, entraba en el salón donde la puerta principal estaba cerrada con llave, así que no podían, no abrían la puerta, y de repente él apareció en el salón. Entonces, él pidió una comida para comprobar de que él había resucitado. Había muchas dudas acerca de eso. Miren sus notas. Nuestra autoridad y fuente de información acerca de la resurrección es las Sagradas Escrituras y el ejemplo y vida de nuestro Salvador, quien resucitó al tercer día. Y el hecho de resucitar al tercer día, sabemos que recalca el milagro de la resurrección. Si fuera un par de horas después de morir, uno podría dudar, ¿realmente murió o estaba como inconsciente? Después de 3 días ya es una prueba muy fuerte de la muerte de Cristo y también de la resurrección. Muy bien, miren la letra A, la resurrección en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay 3 ejemplos de personas que resucitaron en el Antiguo Testamento. El hijo de la viuda, Primera Reyes 17. ¿Se acuerdan de Elías? Cuando la viuda le hizo un aposento alto, un lugar para quedarse, y él quiso hacer algo para la viuda, y le dio no le dio un hijo, pero le había nacido un hijo y había muerto el hijo, y él fue y la resucitó de la muerte. Eso es un ejemplo. El hijo del Tsunamita en Segunda Reyes, capítulo 4, y el hombre que resucitó cuando tocó los huesos de Eliseo. Eliseo estaba en la tumba y un hombre murió, y algunos amigos estaban escapando y lo tiraron en la tumba rápidamente, y tocó los huesos de Eliseo y revivió el cuerpo. Son 3 ejemplos de la resurrección, de una resurrección. Pero esas personas volvieron a morir y fueron sepultados. Así que número 2 en sus notas, la idea de una resurrección no era tan extraña, para Israel y los discípulos que vivieron en el tiempo de Cristo. Durante el tiempo de Cristo, en su historia, tenía algunos ejemplos de una resurrección. Pero la idea de una resurrección remonta al tiempo de Abraham. Ahora miren en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11.
Aparentemente Abraham, quien fue guiado por Dios a llevar su hijo al monte para sacrificarlo. Hebreos capítulo 11 nos revela por el Espíritu Santo de Dios algo que estaba pasando en el corazón y en la mente de Abraham en el Génesis 22. En el Génesis 22, Dios pide a Abraham que él lleve a su hijo al monte y lo sacrifique como un sacrificio. Cosa muy fuerte para Abraham, pero estaba dispuesto a hacerlo. Y lo que nos enseña Hebreos capítulo 11 es que Abraham estaba dispuesto a realmente clavarle con el cuchillo porque creía que Dios podría levantarlo de la muerte. Hebreos 11, 19. Vamos a leer versículo 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Lo que a mí me llama la atención es que Abraham creía que posiblemente Dios le iba a permitir a matar a su propio hijo y que Abraham estaba dispuesto a matarlo a él, aún sabiendo que a través de Abraham Dios le había prometido una descendencia. Entonces Abraham lo que pensaba era, bueno, si realmente Dios va a cumplir su promesa, si él quiere y me indique que yo le mate a mi hijo, va a tener que resucitarlo de la muerte, que fue una expresión de fe tremendo de Abraham. ¿Por qué? Porque él no tenía una historia de muchas personas resucitadas de la muerte, usándolo como un ejemplo. Bueno, se levantó al hijo de la tsunamita y levantó al hijo de la viuda y levantó, leí de una historia de un hombre que tocó los huesos de Eliseo y resucitó. Entonces puede ser que Dios resucite a mi hijo. No tuvo esos ejemplos. Entonces fue un gran ejemplo, pero también nos revela a nosotros que había un cierto concepto, una cierta idea de que haya una resurrección un día. Así que la idea de la resurrección remonta al tiempo de Abraham y también de Job, quien esperaba ver a Dios en su carne. Job 19, 25. Aunque Dios lo matara, él creía y confiaba en ver a Dios en su muerte, en su carne. Y para realizar eso tenía que resucitar de la muerte. Número 3, también hay otras referencias importantes. El salmista creía que no sería dejado en el Seol, o sea, en el sepulcro. Isaías creía en... No sé qué pasó, pero no sé si se reinició o algo. A ver, la batería acá está bien. No sé qué pasó, pero es como que se reinició el laptop. Bueno, vamos a seguir. Isaías creía en una resurrección. Daniel creía en una resurrección. Vamos a mirarlo en Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, versículos muy conocidos y muy nombrados en el Antiguo Testamento. Daniel 12, versículos 1 y 2.
Daniel 12, 1 y 2. Dice aquí, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todo lo que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. Ahí hay una referencia a los justos y a los injustos, los salvos y los no salvos. En el Antiguo Testamento, durante el tiempo de los profetas. Voy a anotar la asistencia antes de que me olvide. Está el hermano Ponce. Muy bien. Entonces, hay una referencia no solo de los justos, sino de los injustos también, que indica, insinúa un juicio. ¿Para qué resucitar si es injusto? Para enfrentar el juicio y tener que rendir cuentas a Dios un día. Muy bien, vamos a ver la resurrección en el, bueno, la última frase en número 3. Esta doctrina fue enseñada y creída en el Antiguo Testamento, enseñada y creída en el Antiguo Testamento. No fue una doctrina, una creencia que apareció en el Nuevo Testamento, sino aún desde el comienzo de la humanidad. Muy bien, la letra B, la resurrección en el Nuevo Testamento. Por supuesto, hay más luz en el Nuevo Testamento acerca de esta doctrina. En el Nuevo Testamento vemos la resurrección de 5 personas, 5 ejemplos. La hija de Jairo, en Mateo 9, un joven de Naín, Lucas 7, Lázaro, Juan 11, quizás la resurrección, el ejemplo de la resurrección más famosa, aparte de la resurrección de Jesucristo. Dorcas, en Hechos 9, y un joven llamado Éutico, un joven que se cansó a la medianoche escuchando a Pablo predicar largo y fino, digamos, predicaba. Lamentablemente yo no tengo ese don de levantar gente de la muerte en nuestro culto, si se caen y se mueren. Pero bueno, Pablo sí lo tuvo. Me consuela el testimonio de Pablo. Bueno, se durmieron en la prédica de Pablo, entonces no me tengo que ofender cuando duermen durante mi prédica también. Trato de no recordar que fue a la medianoche para Pablo y que es al mediodía cuando se me duermen en el culto. Pero bueno, no hablemos de ese tema. Así que hay muchos ejemplos de personas que fueron resucitadas en el Nuevo Testamento. Número 2, también hay una referencia a la resurrección de varios muertos
en Mateo 27. Es un poco misterioso ese ejemplo de resurrección. Cuando Cristo murió, muchos creyentes resucitaron, y cuando Cristo resucitó, ellos se manifestaron a sus seres queridos. Si uno lee los comentarios, no hay mucha explicación de lo que pasó. Hay unas palabras que los apóstoles comparten. Después uno dice, ¿qué pasó con esa gente? ¿Por qué resucitó? Es un tema para estudiar y meditar. Número 3. Cristo enseñó a sus discípulos la verdad de la resurrección en varios lugares. Juan 5, Juan 6, Lucas 14, Lucas capítulo 20. Los discípulos también enseñaron la resurrección. Hechos 24, 1 Corintios 15, el capítulo de la resurrección, 58 versículos, con muchas referencias a la resurrección y cómo será la resurrección. 1 Tesalonicenses capítulo 4. La resurrección de Cristo es la garantía de nuestra resurrección. Miremos en 1 Corintios 15, en 1 Corintios capítulo 15. El hecho de que Cristo resucitó nos afirma a nosotros que nosotros también vamos a resucitar. Y si Cristo no había resucitado y si no hay resurrección, entonces el argumento de Dios por medio de Pablo en 1 Corintios 15 es nuestra fe es en vano si no hay una resurrección. 1 Corintios 15, vamos a leer versículos 20 al 22. Mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahí es, digamos, la afirmación de que nosotros esperamos la resurrección y que un día estaremos con Cristo en un estado resucitado, no simplemente en espíritu. Número 3, número 4, la segunda parte. Él venció a la muerte y sacó a luz la inmortalidad a través del evangelio. Miremos este versículo, 2 Timoteo 1:10. 2 Timoteo 1:10. Acordémonos de que en el tiempo del Nuevo Testamento solo tenían las escrituras del Antiguo Testamento. Y si bien vemos algunas referencias a la resurrección en los profetas, Isaías, Jeremías, también en Daniel y el salmista, el libro de Job, son referencias y no hay una explicación detallada, un informe muy amplio acerca de lo que va a pasar, cuándo va a pasar y de qué naturaleza será la resurrección. Entonces, 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 9, hablando de Cristo, dice, Cristo, o sea, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús
antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿De qué manera quitó la muerte? No lo anuló, no lo quitó, digamos, y que desde su muerte, resurrección, ya no hay nadie que muere. Pero como dice en 1 Corintios, quitó el aguijón, o sea, ese miedo, ese temor. En aquel entonces tenían poca luz acerca de la resurrección, acerca de la vida después de la muerte. Y había un cierto miedo, aún entre los creyentes. Pero cuando Él resucitó, sacó a luz, o sea, iluminó ese tema de la resurrección a través de su ejemplo, de su enseñanza, su vida, el hecho de que Él pidiera que lo tocaran y que Él comiera algo, pan, peces, durante el tiempo que estuvo. Y no se olviden que estuvo 40 días sobre la tierra, hablando 50 días sobre la tierra, hablando con la gente, y al final él fue, durante todo ese tiempo, estaba ministrando a sus discípulos y les aseguró de que había una vida después de esta vida y que iban a resucitar y que tenían esa seguridad y esa esperanza. Así que confirmó la inmortalidad. Ahora, ¿de qué naturaleza será ese cuerpo, no? Ese cuerpo eterno, ese cuerpo resucitado. Número uno, el cuerpo resucitado no es una nueva creación completa. No es una nueva creación completa. Porque si fue así, no sería el mismo cuerpo, sino otro. O sea que si fuera algo totalmente nuevo y diferente, entonces no sería una resurrección. Cuando hablamos de una resurrección, hablamos de resucitar de algo que ya estaba. No se olviden que cuando Jehová Dios hizo al primer hombre y lo hizo en el jardín de Edén, ¿de qué lo hizo? De polvo, exactamente. Entonces, Dios tiene poder de juntar ese polvo, esas cenizas, si uno se quemara en algún fuego, si alguien fuera devorado por algunos animales o que fuera, digamos, sepultado en la tierra y que un árbol creciera arriba de esa persona y las raíces invadiera su cuerpo y apropiara algunas partículas de esa persona. Las situaciones que uno puede imaginar. Dios, como soberano, como todopoderoso, Él puede rearmar el cuerpo. Y por supuesto va a ser muy diferente que el cuerpo, pero no es una nueva creación total, porque entonces no sería una resurrección. Número 2, el cuerpo de los creyentes será como el cuerpo glorificado de Cristo, como el cuerpo glorificado de Cristo. Miren en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3.
En Filipenses 3:21 dice, hablando de Cristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, hablando de Cristo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Cuando él subió al monte de la transfiguración, Dios lo transfiguró y le dio su gloria en ese momento, mostrando cómo iba a ser y cómo es la glorificación en ese tiempo. Así que fue digamos, un ejemplo. No, muchas gracias. Tengo un mini. Así que fue algo que Cristo mostró en ese momento a sus discípulos. Miren sus notas, número 2. No será un cuerpo de carne y sangre. No será un cuerpo de sangre, de carne y sangre. Pero sí será un cuerpo de carne y hueso. De carne y hueso. En 1 Corintios 15, vamos a mirar en 1 Corintios 15, la sangre es necesaria para mantener el cuerpo, distribuir los, digamos, nutrientes del cuerpo que recibimos de la comida, pero claro, el cuerpo no va a ser un cuerpo que necesitará alimento en el cielo, aunque aparentemente hay árboles frutales en el Nuevo Jerusalén y que en el paraíso no hay mucho dicho acerca de qué vamos a hacer con esa fruta y todo, pero no va a ser necesario sangre. 1 Corintios 15, 50, dice así, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Aparentemente la carne y la sangre no va a ser presente en el cielo, pero sí vamos a tener carne y huesos. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Son pequeños detalles que nos van indicando cómo será el cuerpo. Lucas 24, 39 dice así: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. O sea que será un cuerpo resucitado con carne y con huesos, pero no con sangre. La sangre no va a ser necesaria, la sangre, para mantener el cuerpo. No va a haber día ni no va a haber noche en el cielo.
No va a haber aparentemente necesidad de dormir en el cielo para recuperar nuestras fuerzas en el cielo. Vamos a tener un cuerpo eterno con carne y huesos y va a ser un cuerpo eterno. Un cuerpo eterno. Número 3, será un cuerpo incorruptible. La sangre se corrompe. Por eso en algunos países, cuando uno muere, sacan la sangre. Embalsaman el cuerpo, ponen un líquido que preserva, que guarda el cuerpo. ¿Cómo? Formol. Sí, exactamente. Será un cuerpo incorruptible, que significa que no contraerá enfermedades ni jamás morirá. Será un cuerpo glorioso, glorioso, similar al cuerpo de Cristo en la transfiguración. En Mateo 17 habla de la transfiguración de Cristo y nuestro cuerpo va a ser algo muy parecido a ese cuerpo. Número 4. El cuerpo de Cristo resucitado a su voluntad aparecía y desaparecía. Aparecía y desaparecía. En Lucas 24, ya estamos ahí en Lucas 24, versículo 31, dice: entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Lucas 24, versículo 31. Aparentemente aparecía y desaparecía, como en Star Trek o algo, no sé, como se presentaba y desaparecía. Nuestro cuerpo va a ser parecido, similar a eso, aparentemente. Número 5, Cristo anunció que tanto los justos como los injustos resucitarían de la muerte. Miremos en el Evangelio de Juan, justo después de Lucas, Juan capítulo 5, un par de páginas más adelante, Juan 5, 28, dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahí tenemos la indicación de que todos van a resucitar. Todos, tanto los justos como los injustos. ¿Y qué es lo que nos indica ese dato o esa información acerca de la resurrección de los malos? ¿Por qué los malos van a resucitar con un cuerpo eterno? A ver. De Dios y van a padecer, surgir. Hay indicaciones, ¿no? Sí. Van a padecer físicamente. Dolor, fuego. Sí. Hermano Esteban comparte que, bueno, los malos van a sentir la eternidad, van a sentir el castigo físicamente. Por eso el injusto también va a resucitar. Y aparentemente va a tener un cuerpo parecido, por lo menos a lo nuestro, en sus características, en que van a recibir un cuerpo eterno y van a recibir un cuerpo que siente
el dolor. A ver, algún hermano escuchando por Zoom que me puede dar algún pasaje bíblico que habla de que los incrédulos sienten dolor. A ver. Hermano Miguel, 11. Pastor, Sí. Cuando Jesús habla del rico y Jairo, no me acuerdo, creo que en Marcos está, no me puedo acordar. Es el rico y Jairo. Lázaro. Y Lázaro, perdón. Lázaro. Es en, a ver, Lucas. A ver, Lucas 16. En Lucas 16. Y se acuerdan la frase que marca que él sentía el dolor en su cuerpo. A ver, el hermano Matías Rodríguez, ¿te acordás? Sí, es la parte donde él pide que le avisen que a sus familiares para que no vengan a sufrir lo que él estaba sufriendo en ese momento. Sí, No recuerdo exactamente. sí, está bien. A ver, Matías, ¿vos? ¿Alguna frase que indica que él sentía dolor o sentía alguna pena? Ahí estoy releyendo el pasaje, a ver si. El Matías Ramos. Se acuerda que él decía, estoy atormentado en esa llama. Dame una gota de agua para que toque mi lengua. Y el dolor quizás más grande para los incrédulos y que él nos comunica es que se acordaba del pasado, se acordaba de su familia, se acordaba de sus hermanos. Yo creo que el dolor del incrédulo no solo va a ser en el cuerpo, donde uno va a sentir sed y sentir dolor de la llama, es también el dolor del remordimiento del pasado, de su maldad. Nosotros mismos sentimos un cierto dolor, una cierta pena por nuestras macanas o pecados o las cosas que hemos hecho que nos, por ahí nos molesta un poco la conciencia. Yo creo que ellos van a sentir lo mismo y que eso va a ser algo de su dolor. O sea, la resurrección no es simplemente un cuerpo, pero la mente también, los sentimientos, las emociones, y va a ser una resurrección completa del ser humano, tanto los creyentes como los incrédulos, y van a sentir ese dolor. Sí. Una consulta. ¿Puede ser que tengamos solo el ejemplo de Lázaro, que es el que está hablando y viviendo en el infierno, sintiendo lo que es el infierno, el único ejemplo que tenemos en la Biblia? Bueno, eso sí, es el ejemplo principal que me viene a la mente. No tengo en mente. Yo estoy buscando algunos, pero no. Algún otro. No. Creo Pero que es el único. Una muy ¿verdad? buena pregunta. Sería una buena tarea
buscar si hay alguna indicación, algún otro ejemplo en las Escrituras. No me acuerdo en este momento de otro ejemplo. No me viene un ejemplo, pero sí lo que Cristo insinuó al respecto, ¿no? Habrá llanto y rechinar de dientes, ¿no? Sí, es cierto que Cristo describió lo que será el infierno. Y hay porciones de la Escritura que describe algo. En Judas habla acerca de la oscuridad. Sí. Hay una referencia, sí, menciona hermano Esteban de Coré cuando abrió la tierra. Habla algo del sufrimiento. Pero buena pregunta. Un ejemplo, parece que no hay. Pero instrucción acerca de lo que es, sí. Así que bueno, vamos a seguir en las notas. El número 6. Si bien no hay mucha información acerca de los cuerpos de los injustos, parece ser que sus cuerpos serán similares a los cuerpos de los justos, en que serán cuerpos eternos que sienten el calor de las llamas eternas en el infierno. Y otra vez, como venimos recalcando en nuestro estudio, interpretamos la palabra de Dios literalmente. Y si el hombre rico decía, estoy atormentado en estas llamas, el mismo Jesucristo hablaba de llamas y donde el gusano no muere. Entonces, tenemos la indicación de que el infierno no es simplemente el hecho de estar aislado o de estar sin Dios o una especie de dormir espiritualmente o que el alma duerma. Es un lugar literal, un lugar físico donde uno va a sufrir. Bueno, pregunta Esteban, si hay una recompensa para el injusto. Me está adelantando, hermano Esteban. Como el justo recibe una recompensa por su bondad, su servicio, su fidelidad, su sinceridad en su servicio para Dios, su motivación pura y limpia. Según esa motivación, el impío también recibirá una recompensa. Y vamos a mirar esto en un ratito. Ahora vamos a leerlo. Vemos el momento de la resurrección. Número 1, la Biblia habla de dos resurrecciones. La primera resurrección es de los creyentes. Y la segunda resurrección es de los incrédulos. Ahora, la primera resurrección toma lugar en varias etapas. No vayan a creer que, en orden cronológico, que cada resurrección es la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta. Hay varias etapas. Y muchos
malinterpreten el tema de las resurrecciones justamente por ese tema de tomar esta numeración como algo que habla de una numeración secuencial. Ahora, en el número 2, bajo la letra D, vemos, primero cuando Cristo murió en la cruz, muchos de los santos resucitaron. Muchos de los creyentes, los santos, resucitaron. Lo que no sabemos es que si volvieron a morir, ¿qué pasó con ellos después? No sé. La Biblia no nos explica. Entonces, cualquier conclusión realmente es especulación. Y tampoco sabemos con qué cuerpo resucitaron ellos. Ahora, segundo, cuando viene Cristo en el aire a recibir a los vivos, en Cristo resucitarán los que murieron en Cristo. Los que murieron en Cristo. Eso fue el problema en la iglesia en Tesalónica. Estaban confundidos. ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar con los muertos? Si estamos todavía esperando a Cristo y ya hace años que estamos esperando su venida, ahora desde que nos dio esa promesa hasta hoy, murieron algunos de nuestros seres queridos. Estamos esperando juntos con ellos la venida de Cristo y entre ese tiempo murieron. ¿Qué pasó con ellos? Porque no estaban seguros acerca de su futuro y no tenían seguridad de saber lo que iba a pasar con ellos. Entonces, por eso Pablo los escribió para calmar sus ánimos y instruirles y enseñarles que Cristo cuando venía iba a resucitar a los muertos en Cristo primero y luego nosotros los vivos vamos a su presencia. Ahora, miren sus notas. Luego cuando Cristo viene al fin de la tribulación, para reinar por 1000 años, los creyentes que murieron durante la tribulación resucitarán. Eso es parte de la primera resurrección, la resurrección de los justos. Durante todo ese tiempo, los injustos todavía están sepultados, o sea, su cuerpo, su alma ya está sufriendo, no en el infierno todavía, porque Dios va a echar a Satanás al infierno y es un lugar reservado para para Satanás. Y después él va a mandar y enviar a los incrédulos al infierno. Y están en un lugar de sufrimiento como el Hades. O sea, aparentemente es un lugar similar a lo que decía en Lucas capítulo 16. Eso es el lugar de los incrédulos, donde están separados por un abismo grande y donde podían verlos, un lugar de espera, hasta que sean juzgados y sean resucitados y que vayan al infierno. Ahora, estamos en el número 3. La segunda resurrección se refiere a la resurrección de los incrédulos. Vamos a mirar en Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis
capítulo 20. Apocalipsis 20, versículo 5. Vamos a leer versículo 4. Versículo 4 dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. En el versículo 11 al 13 dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte, el Hades, entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte, el Hades, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eso es la resurrección de los injustos, de los incrédulos. Ahora, después del reino milenial de Cristo, se refiere a la resurrección de los incrédulos que acontece después del reino milenial de Cristo. Dios es un Dios misericordioso aún con los incrédulos muertos. ¿Por qué dije esto? Están en un lugar de tormento, pero todavía no están en su lugar de tormento final. La bondad de Dios posterga el juicio final hasta después del milenio. Y el sufrimiento en el Hades va a ser un sufrimiento difícil, digamos, pero recién después del milenio, Dios va a juzgarles según sus obras y va a ajustar ese sufrimiento según sus obras. Y como el hermano Steven preguntó, Dios va a recompensar a los justos según su obediencia y también en un sentido según su desobediencia, su pereza, su infidelidad, no que van a hacerles sufrir algo en el cielo, pero sí va a retener alguna recompensa que podrían haber ganado si lo hubieran hecho correctamente o si lo hubieran hecho con algo de buena intención. También Dios va a juzgar al incrédulo. Vamos a seguir hablando de eso y va a salir también algunos otros datos acerca de los incrédulos. Muy bien. ¿Sabe qué? Hasta ahí vamos a estudiar y vamos a tomar unos minutos para estirar un poco las piernas y yo voy a buscar algo para tomar, que mi garganta me está
molestando un poco. Así que bueno.